Muy buenas noches, queridos 290 amigos que nos están acompañando en esta novena reunión virtual desde que este virus nos acorraló a todos. Pero estamos trabajando como trabajamos los rotarios, conectándonos con el mundo conforme a nuestro lema anual. Y hoy tenemos el placer de tener un excelente orador, como bien lo dijo él. Viene a conversar con nosotros y a charlar de temas que son muy, pero muy importantes. Muchas veces leemos el currículum de los disertantes, pero creo que sería una falta de respeto ponerme a leer un currículum tan extenso para alguien que ustedes lo conocen a diario a través de los diferentes medios que lo podemos escuchar y lo podemos ver. Bienvenido, Gustavo Segre, muchísimas gracias. Sabemos que tu tiempo es muy limitado, que estás de un programa en programa. Recién te veíamos en América con Eduardo y sabemos que vas a estar a la noche con Novarecio. Los 290 amigos rotarios y no rotarios ansiosos de escucharte. Bienvenido y muchas gracias. No, gracias a ustedes, Ricardo, y a Viviana por la invitación. Para mí es un gusto estar aquí esta noche en un día, digamos, bastante atípico para Brasil, por primero la cantidad de gente que está contagiándose y la gente que está falleciendo. Actualizando los números, está arriba de 189.000 personas. Brasil ya está sexto, está sobre Francia en la cantidad de contagios y 13.149 fallecidos. Es un número realmente expresivo, pero esto es simplemente una cuestión de números, ¿no? de estadísticas. Hoy, para hablar sobre el tema de la política y la economía, yo me permito siempre decir que lo que voy a compartir es una opinión personal y objetivamente subjetiva u subjetivamente objetiva, como quieran decir. Digo esto porque siempre trato de no colocar cuestiones ideológicas, pero muchas veces es imposible no entrar en ese límite de las características que cada uno de nosotros tenemos. Respeto absolutamente todas las ideologías, apendo más con quien no está de acuerdo conmigo, pero lo que quisiera decirles es que la situación, haciendo una comparación de política y económica, primero voy a hablar de los dos países y después me voy a referir exclusivamente a Argentina en las cuestiones económicas sobre todo. Cuando uno hace el análisis de Brasil y Argentina, los medios de comunicación inclusive están dando mucho énfasis en la dicotomía que ha tomado un gobierno de Fernández, donde la preocupación absoluta claramente fue la salud, y otro de Bolsonaro, donde se atribuye a Bolsonaro la cantidad de contagios, de muertos. Sin embargo, hace poco más de un mes, la Corte Suprema de Justicia le retiró a Bolsonaro la potestad de poder identificar si flexibilizaba o si colocaba más rígida la cuarentena. Hoy esa potestad está en nombre de gobernadores y en nombre de intendentes. Como Bolsonaro es una persona provocadora, como tiene una verborragia muy particular, y yo digo que el principal opositor de Bolsonaro es Bolsonaro, Bolsonaro perdió la impecable oportunidad de aprovechar una situación de pandemia donde cualquier resultado hubiera sido bueno para él y su gestión de no haber hablado. Si él se hubiera quedado callado, hubiera sido bárbaro para él, no para el país, pero como gestor. ¿Por qué esto? Porque como la Corte le retira la potestad de hacer la cuarentena más rígida o más flexible, aquí es aislamiento social, no hay ninguna obligación de que la gente se quede en su casa. Bolsonaro hubiera tenido la posibilidad de quedarse quieto si la economía, como él decía, caía por causa de un aislamiento más rígido provocado por los gobernadores y por los intendentes. Bolsonaro solamente tendría que haber dicho: yo les avisé. Y si la cantidad de fallecidos y de contagiados hubiera sido tan elevada como está siendo, Bolsonaro lo único que tendría que haber dicho era: no dependía de mí colocar la rigidez más o menos en la cuarentena, con lo cual vayan y hablen con los gobernadores y con los intendentes. Políticamente hubiera sido impecable, porque no habría resultado que le hubiera caído mal. Pero como él es Bolsonaro y habla y habla y habla, hoy en día todo el mundo le echa la culpa a Bolsonaro por la cantidad de contagios y de muertes, siendo que Bolsonaro no tiene ninguna
responsabilidad sobre la apertura o la rigidez del aislamiento social. ¿Por qué Bolsonaro apuntaba a esta diferencia con Fernández en relación a la cuarentena? Yo personalmente creo que se atribuye a dos situaciones. La primera tiene que ver con económica. ¿Por qué? Porque cuando uno analiza la macroeconomía de Brasil, y no voy a entrar en demasiados detalles, pero sí voy a comparar los dos países con mucha rapidez, observaba que cuando se desata la pandemia, Brasil estaba como si fuera con un buzo, un buceador, subiendo hacia la superficie, en la búsqueda de un superávit o equilibrio fiscal, o sea, que el país recaudara lo mismo que gastaba por lo menos, o que recaudara más de lo que gastaba en el mejor de los casos, que no iba a ser este año. Tenía además una inflación menor al 4% al año, una tasa de interés del 3,75% al año, no tenía ni tiene cepo cambiario, tiene libertad de cambios, con un superávit en la balanza comercial, que es lo que exporta menos lo que importa, de 48.000 millones de dólares, que es oferta de dólares, con una inversión extranjera directa, que es lo que otros países, a partir de personas físicas y jurídicas, invierten en Brasil productivamente, o sea, fábricas, instalaciones fabriles, generación de empleo, en definitiva, cuarto país en el mundo, 75.000 millones de dólares, que también es oferta de dólares. Por lo cual, Brasil no tendría ningún problema, superávit, además tenía en las reservas internacionales 380.000 millones de dólares y un desempleo que iba bajando, una cantidad de empresas que se instalaban muy elevada, arriba de 2.100.000 empresas en un año se instalaron, con una ley de techo de gastos, o sea, por determinación constitucional, el gobierno no podía aumentar el gasto público, con una reforma laboral que había hecho Temer, muy buena, que le sacaba todo el poder a los sindicatos y lo dejaba sin plata, y con una reciente reforma jubilatoria que le permitía a Brasil empezar a crecer de verdad. La perspectiva de crecimiento de Brasil era al 2,3% este año. Con esa realidad viene China y le dice, toma, te voy a dar un coronavirus para que vos administres. Y ese buzo empieza a perder fuerza. No tenía respiración suficiente como para seguir subiendo, el peso lo colocaba y lo empieza a hundir, que es lo que está hoy la realidad brasilera. En la misma realidad, el buzo argentino tenía una inflación del 56% al año, una tasa de interés inicialmente del 70% al año, un desempleo enorme, una cantidad de índice de pobreza muy grande, una economía que ya iba a bajar y un déficit fiscal crónico. Para compartir con ustedes, en los últimos 119 años, Argentina solo tuvo superávit fiscal en 10. Y fueron 10 donde en la gran parte de ellos no pagó la deuda, por eso le sobraba plata, o tenía esos superávit fiscal que lo tuvo en la época de Néstor Kirchner, donde el gobierno efectivamente gastaba menos de lo que recaudaba. Quiere decir que somos deficitarios fiscales crónicos, y esto complica mucho porque en cualquier circunstancia, cuando nos ponen a la Argentina el COVID-19, el buzo que ya estaba yendo para abajo gana fuerza y empieza a caer más. En esta comparación vienen los modelos que cada uno tomó en relación al aislamiento social en Brasil y a la cuarentena rígida en Argentina, donde la prioridad del gobierno Fernández, y vuelvo a decir lo mismo, estoy haciendo un comentario personal respecto de la situación, una opinión y un análisis personal respecto de la situación. En ese momento, Fernández dice, todos los argentinos adentro, no me importa tener 10% más de pobres, pero preservo la salud. Y todo el mundo salió a aplaudirlo, obviamente, porque la preservación de la salud es fundamental. Si no vivimos, de nada sirve tener un trabajo. Pero cuando uno analiza, en este momento, Argentina tiene algo así como un poco más de 300 muertes en 2 meses y medio, la situación nos muestra que en accidentes de tránsito, Argentina en el 2019 tuvo 552 casos por mes promedio.
Y el gobierno no salió a parar la fabricación de autos o la venta de autos para evitar el impacto de esas muertes. Esto no quiere decir que yo esté a favor de salir de la cuarentena. No estoy. Yo estoy a favor de la cuarentena. Pero cuidando muy seriamente lo que debería ser la actividad económica. Y justifico. En Brasil la cantidad de recaudación cayó en el mes de abril 30%. Quiere decir que el 70% de la actividad continúa en funcionamiento, sobre todo porque los cálculos se hacen con una inflación muy baja como la que tiene Brasil. En el caso de Argentina, la recaudación cayó mucho más porque la actividad económica se paró. No hay más actividad económica. O sea, la actividad que queda en esas esenciales no incluye un montón que las de aquí sí. Por ejemplo, construcción civil. En Brasil la construcción civil está como actividad esencial porque hay mucha gente trabajando. En el caso de Argentina no. Cuando uno hace el análisis de la situación económica, Argentina está perdiendo por semana 1 punto del Producto Bruto Interno, que ya estaba para abajo. Con lo cual, cuando alguien dice, no, el producto va a caer el 8%, si alguien pudiera afirmarme que Argentina va a tener una caída solamente del 8%, yo firmo, pero un negocio brillante. Porque va a depender de la cantidad de semanas que Argentina no tenga actividad económica. Y la pregunta que uno hace en ese sentido es cómo cada uno de los dos países, con las realidades diferentes, uno guardando toda la gente adentro de casa en nombre de la preservación de la salud, el otro a la luz de todo el mundo, Bolsonaro pidiéndole a toda la gente que salga cuando claramente no es así, por una cuestión muy simple, es el gobernador y el intendente el que dice si uno puede salir o no puede salir. Yo podría salir hoy, ahora, sin problema. No salgo porque mi realidad me permite quedarme en mi casa, trabajar desde mi casa y no tener ninguna afectación negativa a mis ingresos. Pero hay un montón de gente en Argentina y en Brasil que depende de su trabajo diario para llevar comida hoy a la noche o mañana a sus hogares. Siendo que en algunos casos los respectivos gobiernos le dan una ayuda social, pero eso tiene una acotación de tiempo. O sea, no se puede ayudar a toda la gente todo el tiempo porque no hay país que resista eso. Y ahí hago un paralelismo nuevo. Brasil, con la macroeconomía que tenía, utilizó a lo largo de abril reservas internacionales que retiró, fueron 20.000 millones de dólares, contra la colocación de títulos públicos. Entonces, compensa una situación de ingreso de dinero para pagar ayuda social a los 54 millones de personas que no trabajan en la economía formal y que reciben 120 dólares por mes durante 3 meses, la compensación de las empresas que podían hacer una reducción de la carga horaria de sus empleados a cargo de una reducción del sueldo y el gobierno pondría la diferencia para preservar la salud de la cantidad de empleos que estaban siendo protegidos, 25 millones de empleos en este caso, pero Paulo Guedes dijo, señores, esto no consigo yo tenerlo durante tanto tiempo porque Brasil no va a emitir, salvo que tenga una reducción muy grande del empleo, o sea, una tasa de desempleo explosiva, que baje la tasa de interés a 0 y que baje la inflación a 0. En ese caso voy a emitir y voy a cambiar la emisión monetaria que estoy haciendo por títulos de la deuda. O sea, hay un ida y un vuelta, como en todas las cuestiones de la contabilidad y de nuestra casa. Recibimos dinero, lo gastamos en algo y me dan algo en compensación al dinero que yo estoy gastando. Un servicio o un producto. En el caso argentino se complicaba mucho más la situación. ¿Y por qué esto? Se complicaba mucho más porque Argentina, si emite, eso va a generar inflación. Y alguien puede decir, no, no puede haber inflación porque no hay actividad económica. Y les voy a mostrar cómo siempre hay un producto que la gente demanda y como aumenta la demanda, aumenta el precio. Hoy nosotros en Argentina no estaríamos posibilitados de gastar porque no podemos salir, o sea, podemos hacer gastos muy bajos. Sin embargo, cuando la gente, el Banco Central emite dinero y lo larga al mercado y no hay una contrapartida, la cuestión es muy simple. ¿Qué es lo que hace la gente? Aquel que tiene que gastar en comida lo gasta, pero aquel que recibe por una colocación del circulante explica el motivo por el cual hoy el dólar paralelo está a 133 pesos. ¿Por qué? Ninguno de nosotros confía en el dólar, en el peso, perdón.
Entonces nadie se queda con peso, y mucho menos cuando ustedes colocan un plazo fijo en un banco y en este momento le paga 20% al año con una inflación proyectada del 56%. ¿Quién va a colocar dinero en el banco para que hoy colocamos 1.000 y mañana, en términos de poder económico, tengamos menos de 1.000? Nadie. Entonces se busca comprar algo, y lo único que uno puede comprar si tiene algún excedente es dólar. Argentina no puede emitir títulos para financiar la necesidad de recursos. ¿Y por qué no lo puede hacer? Porque no pagamos ni siquiera lo que la última vez que nos prestaron, estamos ahora negociando con los acreedores. Nadie le va a comprar un título que es una promesa de pago futuro a una empresa, a una persona o a un país que no cumple los pagos que tenía de deudas anteriores. Es imposible aumentar la carga tributaria, porque si aumenta la carga tributaria no tendría cómo hacer la manutención de las empresas que van a sobrevivir en esa situación que les acabo de describir. Y el cuarto tema que podría compensar con la no emisión, con la no generación de deuda y con la no generación de aumento de la carga tributaria sería bajar el costo del Estado, cosa que Argentina hasta ahora no demostró tener ninguna voluntad de hacer. Al contrario, y acá es donde creo que viene lo grave. Yo no sé si es a propósito o si es casual, pero el coronavirus al gobierno argentino le vino de perilla, porque cualquier cosa que genere una retracción económica, un problema inflacionario, un aumento de la deuda, un default generado o lo que sea, un aumento de la pobreza, y hoy podría estar toda la noche dando ejemplos, nunca podremos saber y no se podrá saber cuál fue el impacto que tuvo por el coronavirus en sí o por una negligencia o por una política ex profeso del gobierno para llegar a esta situación. Y es ahí donde me preocupa el futuro, porque dedicado en el caso argentino específicamente, hoy la sociedad argentina, y ustedes son una prueba de esto que voy a mencionar, solo puede estar catalogado en 4 grupos sociales y económicos. 4, no hay más. Y ustedes podrán decir en cuál de los 2 están. El primero tiene que ver con personas que dependen del Estado porque o trabajan del Estado o tienen una jubilación del Estado. Aquellos que trabajan en el Estado, haciendo un pequeño raconto, en el año 2002, luego de la crisis, que salió Argentina a la convertibilidad y liberó el cambio, todo el gobierno nacional, provincial y municipal tenía 2.200.000 empleados. Y 18 años después, en este momento, donde la verdad que la prestación del servicio público no evolucionó en absoluto, tiene el Estado nacional, provincial y municipal 4.300.000 empleados públicos. O sea, en 18 años el Estado argentino, nacional, provincial y municipal, creció el doble, prácticamente el doble. Con una contraprestación bastante cuestionable, si uno quiere decir. No justifica el doble de personas trabajando para el Estado cuando seguimos teniendo mal servicio público en la salud, en la educación, en la seguridad y lo que todos sabemos. El segundo grupo tiene que ver con la gente que recibe un plan social o una ayuda social del Estado, donde además de todos los planes que el gobierno dio desde hace muchísimos años atrás, que comienza con el PAN de Alfonsín y fue evolucionando por todos los gobiernos sin excepción y sin mirar la ideología, hoy nos encontramos con que hay millones de personas que además de tener el plan social tradicional recibieron una tarjeta alimentaria y ahora una ayuda de 10.000 pesos. Se anotaron 9 millones de personas para recibir la ayuda de 10.000 pesos. 9 millones de personas, de las cuales 7.100.000 tuvieron el acceso a esa ayuda. El gobierno no tiene cómo seguir pagando todo eso todo el tiempo, porque ya viene de un gobierno deficitario, como les acabo de decir. El tercer grupo tiene que ver con empleados, comerciantes o empresarios pymes, que son los que mayor van a sentir el impacto. Porque una empresa que no factura no tiene cómo perpetuarse en el tiempo y en algunos casos no tiene ni cómo quedarse un mes pagando los sueldos a los empleados. Para lo cual activa ese sistema que el gobierno lo ayuda a ese microempresario o empresario pyme o comerciante para que mantenga el empleado o los empleados que de él dependen.
pero de alguna manera también vuelve a tener la dependencia del Estado por parte de su continuidad o no, sobreviviendo a una realidad económica totalmente diferente y controversa. El cuarto grupo tiene que ver con los empresarios que son más grandes, a los que el gobierno, como hay restricciones para importación, puede arbitrariamente apretar el botón verde o el botón rojo cuando tienen que importar un insumo o un bien de consumo, ni hablar de un bien de capital. Y a esos empresarios les comenta diciendo, mira, yo te voy a proteger para que vos puedas seguir produciendo malo y caro, porque no voy a abrir la economía como quiere Brasil, como quiere Uruguay, como quiere Paraguay, que quieren reducir el arancel externo común, el impuesto de importación extrazona, para que baje el costo de los productos que van a ser producidos y vendidos al tener un costo de esa mercadería más bajo. Argentina se mantuvo afuera. Primero se retiró de las negociaciones, ahora volvió a las negociaciones en una improvisación diplomática como pocas veces se vio, pero va a tener el poder de veto y decir, yo no lo puedo hacer eso. Existe una teoría que se llama de geometría variable que permite que Brasil, Uruguay y Paraguay accedan a esa reducción y Argentina se quede en un paraguas de tiempo durante más plazo protegiendo a la industria nacional. Eso quiere decir que ustedes y yo en Argentina vamos a pagar un producto más caro que lo que se pagará en Brasil, en Uruguay o en Paraguay. A esos, cuando uno observa, y esto lo conversé el otro día con Diego Guelar, que fue mi jefe en el año 2001, cuando 2000 y 2001 trabajé para la provincia de Buenos Aires, que me decía, Gustavo, cuando un gobierno le apunta los cañones a un empresario grande, lo que le está diciendo es que quiere negociar. Y claro, uno no sabe de los bastidores de la política, pero parece muy lógico. O sea, yo digo que voy a ir contra el fulano para sentarlo en la mesa de negociación. Quiere decir que en cualquiera de los casos, todos los que estamos aquí, estamos seguramente o siendo empleados del Estado o jubilados, o teniendo algún plan social, dudo en este caso que alguno lo tenga, o trabajando o teniendo una empresa pequeña, o trabajando teniendo una empresa grande. Y en todos los casos hay una dependencia mayor en la mayoría de los casos y un poco menor en el último de los casos a los cuales el gobierno los trata de miserables del Estado. La pregunta es cómo el Estado va a pagar esa cuenta, cómo va a financiar esta dependencia donde los tomó a todos y le dijo, vení que yo te voy a cuidar, vení que yo te voy a dar plata, para salir vos me tenés que pedir permiso a mí, y de la misma manera que un padre le da una mensualidad a su hijo, cuando el hijo quiere ir a algún lugar que el padre no quiere, el padre le dice, si vos vas a ese lugar, yo te corto la mensualidad. Y el hijo se la tiene que aguantar y no va a ese lugar donde quería ir. En esa circunstancia, cuando uno analiza, y voy a compartir para no olvidarme de ningún ítem, a mí me gustaría decirle algunos indicadores para que ustedes me digan en qué país están pensando. Alta inflación, corrupción política, deterioro de la productividad y la competitividad, restricciones de cambio, precios congelados, aumento drástico en la presencia del Estado respecto de la sociedad. ¿En qué país piensan? Si usted, los que veo en la primera pantalla, si dicen Argentina, por favor asientan con la cabeza. Sí, bien. Es Venezuela. Esos indicadores fueron en el 2013 cuando asumió Chávez. El único que no tenemos, por ahora, es una característica que tenía el gobierno de expropiaciones. Pero el modelo venezolano se basaba, y ojo, voy a leerles textual de bibliografía venezolana, ¿por qué Chávez asume? Asume para cerrar la brecha social y ayudar a los más pobres, para que puedan la gente tener igualdad en las clases. ¿Y cuál fue el problema? Venezuela producía petróleo y tiene en su subsuelo la mayor reserva de petróleo del mundo. Cuando el petróleo en Venezuela estaba el barril por arriba de $90, Venezuela le prestaba plata a todos, inclusive a la República Argentina. Cuando el barril de petróleo bajó de los $90, el modelo
de la revolución bolivariana explotó en 1000 pedazos. Pero en ese momento Venezuela producía un bien, que era petróleo. La pregunta que me gustaría hacerles y compartir con ustedes es ¿cuál es el bien que produce Argentina para financiar un gasto tan alto como el que va a tener? Y la respuesta es nada, porque no hay el petróleo que sea producido con valores que permita rentabilidad, al mismo modelo que Venezuela. Aerolíneas Argentinas no produce absolutamente nada, es una de las pocas empresas del mundo aéreas que sigue pagando los sueldos con total normalidad, como si estuviera volando y ganando dinero. Y la única colocación que quedaría sería apuntalar a esa renta de los grandes patrimonios o, en su defecto, seguir empujando la carga tributaria sin expropiar o sin tomar estatizaciones de ningún tipo, meterse mucho más en las empresas a través de recaudación tributaria, que es lo que muy probablemente va a hacer el gobierno con una situación del campo, que es quien va a seguir con buenos resultados. Para que ustedes se den una idea, el único sector de la sociedad que puede tener un impacto negativo o eventualmente estar en equilibrio o crecer un poquitito es el agronegocio, en todo el mundo, porque China ya está comprando de nuevo. Y ahí me vine a colación, y esto lo hice en un video reciente, que es la fábula de Stalin y la gallina, y lo digo con total preocupación, porque esa leyenda da un ejemplo donde Stalin toma una gallina y le empieza a sacar las plumas una a una, dándole extremado dolor a la gallina, y cuando la gallina ya estaba totalmente desplumado, Stalin agarra un poco de maíz y lo suelta en el piso. Y la gallina, en vez de irse lejos de Stalin por el dolor que le había generado, lo empieza a seguir a Stalin mientras Stalin caminaba soltando maíz. Entonces Stalin se da vuelta y le dice a sus asesores si entendían cómo funcionaba el populismo. Y la frase que utilizó fue: no importa el dolor que le ocasionemos a nuestro pueblo, si generamos dependencia de ellos a nosotros, nos seguirán acompañando y nos seguirán apoyando porque sin nosotros no comen. Y esa es la preocupación que me da a mí. Con total respeto lo digo, ideológicamente no estoy de acuerdo con el gobierno, lo que nunca imaginé que el COVID podría generar una situación de tamaña característica. Sobre todo porque a pesar de que, vuelvo a la comparación de los dos países, cuando Bolsonaro asume se lo trató de fascista y de dictador y de apoyar a las dictaduras. Uno de los motivos por el cual aquí no hay cuarentena obligatoria es que la Corte Suprema entendió que de hacer cuarentena obligatoria y que la gente tenga que pedir permiso, se contrariaba el artículo constitucional de la libertad de los habitantes de cualquier país que estén viviendo en este lugar, ciudadanos y extranjeros como yo, a ir y venir, que es un derecho constitucional y que Argentina, por el motivo que uno quiera, no lo tiene abierto porque hay que pedir permiso para poder salir. En esa circunstancia, ¿qué es lo que podemos esperar de acá adelante? Y con esto voy concluyendo y dejo, si vos querés, Ricardo, para preguntas y respuestas. Lo que podemos esperar es Argentina hasta ahora, en la foto, el resultado del ataque al COVID-19 es claramente muy bueno, claramente muy bueno. El costo de ese ataque al COVID-19 es lo que preocupa, porque está demostrado por artículos académicos a nivel mundial que por cada punto del PBI que se baja, existe el riesgo potencial de 10.000 fallecimientos por hambre, por adicciones y por suicidio. Y en el caso brasilero, la situación es un poco no, los números asustan, pero porque también Brasil tiene mucha cantidad de habitantes, son 210 millones de habitantes, en la programación de cantidad de contagios y de fallecidos, entendiendo y nuevamente utilizando artículos internacionales, que esta pandemia, salvo un milagro, solo se empieza a diluir cuando el 70% de la población haya contraído el virus, consecuentemente en el riesgo que podamos ser dentro o fuera de las estadísticas un contagiado asintomático, un contagiado sintomático o eventualmente entrar en las estadísticas de las personas fallecidas. La duda de quién está mejor parado en la película, en la foto, salud, Argentina lejos, en la economía, Brasil lejos, pero eso es una foto. Hay que ver en la película
cómo queda esta situación. Y para eso tendremos que encontrarnos nuevamente de acá unos cuantos. Muchas gracias, Gustavo. Clarísimo, absolutamente. La primera pregunta dice, cuando esta pandemia pase, ¿cómo ve posicionado a Argentina ante Brasil en cuanto a la economía y bueno, en todo en general, ¿no? Pero sobre todo respecto de la economía? Hoy no hay un corte o una frontera comercial cerrada. Hay restricción por la falta, digamos, de comercio. O sea, para que se den una idea, Brasil tiene un mercado de producción de autos altamente vinculado con Argentina. La producción en abril de los vehículos brasileños cayó el 99.3%. O sea, no se fabricaron autos. Argentina no fue tan grave, pero fue más o menos así también. Tanto que el primer producto que exportaba e importaba era autos, hoy no es más. Ahora Argentina le manda mucha energía a Brasil. Es el producto de mayor exportación. La caída de exportaciones de Argentina a Brasil entre enero y abril cayeron el 22.4%. Pensamos que iba a ser mucho más. Y la caída de exportaciones brasileras hacia Argentina cayó el 17.4%, que tampoco es tan grande. ¿Cuál es la preocupación? Ideológicamente los dos países no están nada alineados, nada. Argentina, con la victoria de la calle Pou en Uruguay, quedó marginada ideológicamente del Mercosur, porque hoy tenemos a Brasil a la derecha, Uruguay a la derecha, Paraguay centro-derecha, y Argentina fue el único que quedó del lado izquierdo. Y esto lo muestra cuando nos alineamos estratégicamente con el Grupo Puebla. Para aquellos que no escucharon hablar del Grupo Puebla, el Grupo Puebla es una agrupación generada, y por eso el nombre, en la ciudad de Puebla, en México, donde de alguna manera se nuclean todos los dirigentes de la izquierda latinoamericana, que sería como una selección, lo que teníamos la Serie A de fútbol y la Serie B. Bueno, el Grupo Puebla es la Serie B. ¿Por qué la Serie B? Porque salvo Fernández, no hay ningún mandatario a nivel de América Latina que participe en el Grupo Puebla. México participa, pero no lo hace representado ni por el presidente López Obrador y por ninguno de sus personas de gobierno. Quien representa a López Obrador en el Grupo Puebla es gente del partido que no trabaja en el gobierno mexicano. Entonces es una forma de alinearnos lejos del mundo. Fíjense que cuando se da la pandemia, Brasil obtiene un préstamo swap, o sea, es un préstamo de por las dudas, de garantía del gobierno de los Estados Unidos de $60.000 millones, junto con otros 8 países. Brasil no está alineado al Grupo Puebla, obviamente. Bueno, Argentina no tiene ese swap. ¿Por qué? Porque para Argentina la culpa de todo lo que pasa es del imperialismo americano, y Trump no le va a prestar plata, quien lo está criticando todo el tiempo. Entonces, en relación a los dos países, yo miraría el comercio bilateral. Me asusta a veces cuando dicen que el gobierno argentino dice que el problema en relación a la cantidad de gente que hay contagiada y muerta en Brasil puede estar en los camioneros que van y vienen. Porque eso puede ser prepárate que voy a cerrar la frontera para que ningún camión entre o salga, y eso puede generar un problema muy serio, sobre todo para Argentina, que depende muchísimo del mercado brasilero y sobre todo en lo que pueda venir después. Argentina nunca invirtió ni esfuerzos, ni recursos, ni capacidades técnicas para aumentar la cantidad de exportadores. Si Argentina tuviera una mayor cantidad de exportadores, podría prepararse para salir al mercado internacional a colocar productos del campo, aunque le cobre más impuestos si quiere. El gran problema es que el gobierno, y esto no tiene que ver con Fernández, tiene que ver con Fernández, con Macri, con quien sea, nunca puso a gente que sabe de comercio exterior en la Agencia de Inversiones y de Comercio Internacional. Siempre puso a militantes, un poco más arriba, un poco más abajo. Y eso genera que la capacidad técnica de generar nuevos exportadores no se observe. En el 2019 fue el año de la exportación, no creció absolutamente nada el tema de la exportación por una política de Estado, y mucho menos ahora, donde el exportador tiene un dólar de 69, menos las retenciones que tiene que pagar por exportar, le queda un dólar de 60, cuando el dólar blue, que es el que la economía toma de parámetro, está a 133. Entonces,
veo la situación entre Argentina y Brasil, comercialmente hablando, desafiadora, digamos así, vamos a decirlo de esa manera, desafiadora. Ok, o sea que si entiendo o entendemos, si hubiésemos estado alineados con el Mercosur, seguramente nos iría un poquitito mejor desde el punto de vista de lo que estamos hablando. No, no, Susana, en relación al Mercosur en particular, yo creo que a la No, en situación relación a lo general, demás, claro, 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 sí, de la sí, forma que ven al Mercosur y de la forma que ven a Puebla. En realidad, creo que son dos miradas Una diferentes. conferencia de una totalmente diferente, política. sobre todo porque hay mensajes que no son directos, pero son muy claros para la geopolítica internacional. La vinculación de la ex vicepresidente y expresidente Cristina Fernández con Cuba, el tema de los médicos cubanos, donde vienen médicos que yo no sé si son médicos o no, imaginemos que sí, sabemos que no todos, pero nosotros le estamos pagando a un médico cubano mucho más de lo que gana un médico argentino, siendo que además Cuba le debe a Argentina 2.700 millones de dólares. Entonces yo, si fuera presidente, diría, mire, ya que vos tenés médicos que te sobran y me lo podés dar, mandame los médicos y andá bajando de la cuenta de lo que vos me debes a mí, no me hagas que yo te pague además por lo que vos me estás mandando, cuando esto puede generar, y debemos reconocer los valores éticos y morales de nuestros profesionales de salud, porque si en vez de tener un sindicato como el que tienen los profesionales de salud lo tendría Baradel, probablemente estarían de paro, con toda la gente que se está muriendo, que va a entrar en un hospital. Entonces, son visiones diferentes, pero claramente Argentina optó por una visión muy a la izquierda ideológicamente y tiene coherencia con lo que propone su gobierno y con lo que ha votado el electorado argentino, que nos deja lejos de la fuente de financiación internacional y de los beneplácitos que podría tener si estuviéramos más a la derecha. Fíjense que el día de hoy, el presidente Piñera de Chile le pidió al Fondo Monetario Internacional 23.600 millones de dólares para tener por las dudas. Argentina no está pagando, con lo cual le vamos a pedir plata a quién. Si ni siquiera el Fondo Monetario nos ha liberado la última cuota del año pasado porque no cumplíamos con lo programado. Entonces la situación de Argentina no es fácil. Varias preguntas en una, que es, ¿cree usted que podrían aumentar las retenciones al agro? No me asombraría nada que aumentaran, porque como vimos, el gobierno no tiene de dónde agarrarse para el gastadero de plata que están haciendo. El otro día sugerí inclusive, con mucha humildad, 3 propuestas para que haya una reducción en el gasto del Estado en los planes sociales y una reincorporación de quien recibe plan social a la educación, al oficio, a la actividad económica microemprendedora o al trabajo a través de una empresa. Pero en los últimos años lo que vemos es que el gobierno gasta más para generar pobres, no para bajar la pobreza. O sea, le da plata a los pobres, cuanto más pobre, más plata, y no hay muchas opciones. O aumenta las retenciones del campo si hay exportaciones, o va a tener que meter mano en alguna idea muy creativa que solo puede ser aumentar el impuesto a alguien. No sé a quién, pero a alguien le va a tener que aumentar el impuesto. Preguntan de Rotary de Maswitz si se corre riesgo que las pymes, supongo, porque dice de otro modo, que pidan crédito y luego no puedan pagar, se estaticen. Muchas empresas con el lema de que el Estado presente y defender los puestos de trabajo. En definitiva, si se correría riesgo cuando no puedan pagar esos créditos que se piden, si No, yo estimo que no hay riesgo de que se estaticen y voy a justificar. Las pymes no seguro, porque los muchachos de la cámpora no les gusta mucho trabajar y para estatizar hay que poner gente que trabaje. No, pero es verdad, es verdad. Uno de los sitios, de los canales de YouTube que más éxito tienen mis videos es uno que se llama Agarrá la pala. Claro, cuando uno tiene que poner a trabajar a alguien, necesita recurso intelectual y conocimiento. O sea, a una persona que nunca trabajó en la vida, que nunca pagó un sueldo, que nunca pidió un crédito, se le va a hacer muy difícil administrar una empresa. Y ahí sería el caso, la estatizo, pero necesito más plata para pagar la falta de criterio y la ineficiencia en la gestión administrativa. Entonces, donde sí me preocuparía es en las empresas grandes. Ahí sí creo que hay un riesgo chiquito, espero,
y espero también que esto no ocurra, pero existe la posibilidad que eso venga a ocurrir en una actitud desesperada del gobierno, que hay muchos depósitos en dólares en los bancos, y que recordemos, está en un dólar que es verde, pero si el gobierno no tiene, el dólar se lo pueden dar en pesos, con los de, es el dólar, le dicen el peso de 5.000, el billete 5.000, que es el somier, porque no tiene respaldo. Claro. Y ese peso se puede traducir en 69 pesos por dólar. Y sería, y a mí la verdad no me sorprendería, yo espero que no lo hagan, pero no me sorprendería que el gobierno en una actitud de absoluta emergencia y en función del coronavirus, no fue culpa mía, pero el coronavirus me obligó, genere una nacionalización de los depósitos, porque ahí automáticamente ganaría el doble. O sea, se hace de dólares que después podría limpiar todos los dólares que existen, colocar, sincerar un poco la cotización del dólar, donde nos pagan a nosotros $1.69 y el dólar en realidad está a 100 y pico de mil, 130, 133. Bueno, muchas gracias. Acá Hugo Colombo, que es presidente de la Cámara de Comercio de acá de Caballito, dice, yo estoy de acuerdo en esperar que pase la pandemia, pero ¿cómo hacemos para superar la pandemia económica que se está formando y no de ahora, sino desde hace 20 años? Bueno, un poco fue contestado, ¿no? Ok, acá preguntan, bueno, muchas cosas sobre el Mercosur que vos ya las comentaste, y algo es, ¿qué opinás en las ventajas y desventajas del Mercosur sobre las interrelaciones Argentina-Brasil si nos aislamos nuevamente? Ya esto lo contestaste. Bueno, pero si nos aislamos es un problema. Les voy a dar un ejemplo. Pero para Argentina, para Brasil no le va a representar absolutamente. Seguro. Para Brasil, Argentina hoy es el 4% de las exportaciones y el 4% de las importaciones. Si ustedes tienen una empresa y pierden a un cliente que les genera el 4% de la venta, van a seguir viviendo. No hay ningún problema. Ningún problema. Pero fíjense cómo serviría si la voluntad del gobierno fuera de hacer las cosas bien en adelante y no generar una dependencia tan grande del Estado. Hace 4 años, cuando yo iba de acá de mi casa en San Pablo o de mi oficina al aeropuerto de Guarulhos, que sería de Seiza de Argentina, yo pagaba 120 reales. 120 reales. Son 30 kilómetros, la distancia es más o menos la misma, 120 reales. En ese momento, el gobierno lo que hizo fue, y no fue el gobierno de Bolsonaro, fue el gobierno de Temer, abre a las aplicaciones de transporte. Uber, Cabify, 99 Taxi y otro montón más. ¿Cuánto sale hoy para que yo vaya desde mi casa al aeropuerto de Guarulhos? 4 años después, 60 reales. Yo no voy al aeropuerto porque está barato, como podría comprar un servicio, un producto si está barato aunque no lo necesite. Yo tengo que ir al aeropuerto porque tengo que ir al aeropuerto, y dicho sea de paso, no veo la hora de ir al aeropuerto porque estaba tan acostumbrado a ir al aeropuerto que lo extraño al aeropuerto ahora que no se puede viajar. Pero lo cierto es que esos 60 reales que yo me ahorro, los gasto en otra cosa. Los gasto en un servicio, los gasto en un producto. Y cuando compro ese servicio o ese producto, la empresa que me brinda ese servicio o ese producto tiene que generar ese servicio o producto con empleados. Con lo cual, el haber bajado, al abrir la competencia, el precio que un consumidor paga el producto o el servicio, le da oportunidad a que con ese dinero que le sobre compre otra cosa y genera una actividad económica mayor. O sea, no es difícil, es sentido común y una ley económica muy simple. Sí, muy simple. Acá hay una pregunta, dice que en este marco económico tan negativo para la Argentina, ¿qué herramientas de negociación reales tiene para no caer en default? La pregunta apunta a que no se encuentran posibilidades creíbles de un crecimiento económico que permita honrar las obligaciones, ni siquiera con un plazo de gracia. ¿Eso sería así? El gobierno lo que le dijo a los acreedores fue, no tengo plata, tal vez tenga plata en el 2023, con un criterio político muy pícaro. Si en el 2023 Fernández vuelve a ser elegido, tendrán que negociar con él. Si en el 2023 cambia el gobierno, tendrán que negociar con el otro. O sea, el problema va a ser del otro gobierno, no de este gobierno. El gran problema que se presenta es que si yo tuviera títulos de la deuda con la ley americana, que son los que generan el default específicamente,
porque la ley argentina se puede ir estirando, yo no aceptaría la propuesta de reducción. ¿Por qué? Porque yo hoy no acepto, entro con un proceso y el proceso va a terminar antes del 2023, con lo cual yo no tengo que esperar a que el gobierno en el 2023 pueda tener plata para pagarme, yo le cobro. Es lo mismo que ustedes esperen, si tienen una empresa, a alguien que les dice, yo no te voy a poder pagar ahora, te pago dentro de 4 años, y yo voy a decir, mira, yo prefiero ejecutarlo, porque si todos esperan y yo lo ejecuto, el primero que va a cobrar voy a ser yo. Sí, claro. Entonces, esa sería la lógica. Ahora, cuando cualquiera de nosotros necesita un préstamo personal o de la empresa, y lo mismo ocurre en el país, vamos a un banco o a un pariente y le decimos, Susana, yo necesito plata. Yo te digo a vos, Susana, mira, yo, Susana, necesito plata. ¿Cuánto necesitas? Me pregunta. 20.000 pesos. Ok. Contame cómo es tu vida. ¿Cuánto ganás y cuánto gastás? Porque lo que quiere saber Susana, y esto se aplica al banco, a los acreedores, a todo el mundo, es si yo voy a tener oportunidad de pagarte. Entonces yo te voy a decir, mira, Susana, yo necesito 20.000 pesos, pero yo te voy a contar la verdad. En mis 56 años de vida, solamente en 5, yo conseguí ganar más de lo que gastaba. Y esos 5 que conseguí ganar más de lo que gastaba, en realidad fue porque no le pagué a otro. Pero vos quedate tranquila, que yo te voy a pagar. Y vos me vas a decir, ok, tu pasado te condena, pero vamos a mirar para adelante, vamos a mirar para adelante. ¿Qué reducción del gasto público vas a hacer? ¿Qué es lo que vas a bajar de tu cuenta? ¿Vas a bajar Netflix? ¿Vas a cortar 2 autos y te quedas con uno? ¿Qué es lo que vas a ajustar para que yo pueda quedarme tranquila que vos me vas a pagar, Gustavo? Y yo te voy a decir, nada, nada, no voy a echar gente, no voy a bajar el gasto, al contrario, cada vez estoy gastando más y cada vez estoy recaudando menos, con lo cual esos 20 que hoy no tengo y por eso te lo pido, el mes que viene van a ser 40. Y vos decís, pero ¿y a quién le vas a pedir los otros 40? Y después veo, pero ¿y cómo me vas a pagar a mí? No tengo la mínima idea, pero en el 2023 vení, contame y yo te voy a ver si te pago o no te pago. ¿Quién nos va a prestar plata? Según lo conversado, China ya está demandando commodities. Sí. ¿Esto cómo va a repercutir en la economía argentina en los próximos 6 meses? ¿Este repunte afectará positivamente en la economía? Sí, claro, es la única opción que tenemos. Todo lo que se le venda a China, China hizo un negocio bárbaro. Yo no sé si fue a propósito, tal vez nunca sabremos si fue a propósito, fue un accidente, pero hizo un negocio de la China. Porque arrancó primero con este despiole de la pandemia, cerró toda la economía, todo el mundo que le vendía dijo no le puedo vender más, los precios bajaron, pero estrepitosamente. Los activos de las compañías bajaron un montón porque empezaron a perder valor precisamente porque no le vendían al principal comprador. Y hoy, cuando queremos comprar cualquier cosa, desde testeos que no sirven a testeos que sirven, respiradores que no andan y respiradores que andan, es China. Y cuando le tenemos que vender a alguien, decimos, ¿a quién le podemos vender algo? A China. O sea, los chinos compraron deuda barata, compraron empresa barata, siguen invirtiendo ahora con un peso, en el caso Argentina sigue de nuevo quedando afuera, porque nadie va a llevar dólares del exterior para cambiarlo a 69 cuando está a 130, pero en otros países normales, como Brasil, por ejemplo, en este momento, o por lo menos más normal que la Argentina, sin ser totalmente normal, el valor del dólar, el real, es el mismo para todos. Entonces, antes venía una persona con $1 y le dan 4 reales, ahora le dan casi 6 reales. El tipo de afuera dice, che, me conviene porque los activos están baratos, yo con los mismos dólares compro más empresas o más cosas en Brasil, voy a Brasil. Y es dólar que entra. En Argentina eso tampoco va a ocurrir. Con lo cual, sí dependemos de China, es bueno que le vendamos a China, le podemos vender a China, y ahí yo sigo pensando que en algún momento algún pícaro de los científicos del gobierno va a decir, vamos a cobrarle un impuesto a todas las exportaciones a China. Y se Acá hay todo acá hay una pregunta respecto a eso. Dice, ¿crees que todo esto está armado para que nuestro último salvador sea China y de esa manera lograr el plan que desde Néstor Kirchner ya estaba en el famoso programa de 30 años? Sí, pero los chinos no, el gobierno chino en general hace su negocio. Ujú. Cuando fue la época de Néstor, quien le iba a dar 30.000 millones de dólares de inversión a cambio de que Argentina lo reconociera como economía de mercado para que no pudiera poner arbitrariamente impuestos antidumping.
Argentina hizo eso y Brasil también, ¿no? Brasil también lo reconoció en el gobierno de Lula. ¿Y por qué lo hizo? Porque cuando fue en Brasil le pararon todos los embarques de soja. Le dijeron, che, ¿tiene bicho esto? No, no tiene bicho. Sí, mira, estoy viendo acá el bicho. No veo ningún bicho, pero yo sí lo veo, dijo China. Si no me reconoces como economía de mercado, no te dejo entrar la soja. Y era el único que compraba, o el que más compraba. Entonces, China tiene una forma muy interesante de operar y lo va a pasar a Estados Unidos, si no es el año que viene, es el otro. Yo no creo que haya sido a propósito. Es decir, una parte de mí cree que ha sido a propósito, otra parte de mí cree que no. No les podría decir cuál de las dos está más grande hoy, pero mi sensación es que China se beneficia terriblemente con todo esto. Hay millones de preguntas y de felicitaciones. Gustavo, voy a hacer dos más porque sabemos que vos tenés que irte. Una es cómo podemos hacer que las empresas blanqueen personal y reducir tributos / impuestos, ¿no? El gobierno no va a bajar. Con un gobierno Bueno, populista no existe la mínima posibilidad que se baje ningún impuesto. Al contrario, aumentan los impuestos, ¿no? No van a bajar los impuestos, ninguno. acá te están preguntando cómo haría desde una banca, si ganara, para modificar la parte sindical, política, judicial, etcétera, sin el poder necesario para eso, teniendo en cuenta la historia que cada vez que se meten con esos poderes, tumban gobiernos. Le cuento, primero porque no sería gobierno, estaría dentro del Congreso, sería una fuerza minoritaria del Congreso, donde lo llenaría de proyectos que serían contra la realidad política. O sea, yo quiero que los políticos que hoy están en el Congreso vayan a votar una reducción en la cantidad de asesores. Me van a decir que no, pero en la utilización de las redes sociales y los medios de comunicación, que hoy tiene un impacto realmente muy, muy bueno, dirían, mira, yo propuse esto le daría a la sociedad argentina este beneficio, pero los señores que están en el Congreso no lo votan, con lo cual en el 2023 necesitamos más gente que empuje por esta línea, para sacarle beneficios a los políticos, para que los políticos no estén ahí dependiendo de un cargo donde si fuera en el sector privado no lo contrataría nadie ni gratis, porque pocos son los que sirven para algo, y es una forma de demostrar proactividad, para que en el 2023 ese proyecto de un Estado más chico, más eficiente, con menos beneficios para los políticos, con planes sociales mucho más equitativos para que la gente en el mediano plazo deje de ser pobre y no dependa del Estado. Bueno, en esa temática la intención sería en el 2023 ganar o la gobernación de una provincia o varias municipalidades, para poder mostrarle cómo se administra desde el Poder Ejecutivo el recurso público. Y en el 2027 sí presentar candidatura presidencial y ojalá tenga la honra y la oportunidad de llegar a disputar esa candidatura. Bueno, muchísimas gracias, Gustavo. Hay muchísimas más preguntas y las subieron antes. Traté de resumir las preguntas más o menos parecidas y para de alguna manera darles la oportunidad a todos que te escucharan disertar sobre diversos temas. Muchísimas gracias. Por favor, Ricardo. Gracias a ustedes y por la oportunidad, por la invitación. Les agradezco por estar acá. Son las 23:20 de la noche y se han quedado firmes ahí. Muchísimas, sí. Así que muchas gracias por la atención que me han dado. Nos interesó muchísimo, gracias, muy claro, y nos ha sacado de muchas dudas. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias, Gustavo. Yo me voy con una reflexión que recién puso uno de los participantes. Quiera Dios que alguna vez esta desangrada Argentina sepa entender que la plata se gana trabajando, ¿no? Qué importante en la cultura del trabajo tan perdida, pero bueno, vamos a salir adelante porque sé que tenemos un pueblo que así lo merece. Gracias, Gustavo. Particularmente comparto muchísimas, por no decir todas tus ideas. Recién alguien decía, te seguimos escuchando con Marcelo Longobardi, con Feynman. Creo que la mayoría sabemos que cuando había algún problema en Brasil, el único que lo aclaraba era Gustavo, y la verdad que fue una charla bárbara. Te seguimos en las redes, pone acá también Mane Penas, excelente. Bueno, son todos saludos, como te dijo Susana. 310 amigos que muy contentos esperaron y se quedaron escuchando tu disertación. Gracias por tu tiempo, Gustavo, y ya vendrán momentos donde podamos juntarnos personalmente, darte agradecimiento en forma personal, y como siempre hacemos los rotarios,
hacerte entrega de un reconocimiento por esta disertación. Quiero decirle a los amigos que también nos acompañó desde el principio Claudio Abruj, quien se desempeñara durante el último gobierno como secretario de Derechos Humanos, quien también es un lujo haber ido a dar disertaciones al Rotary Club Caballito. Gustavo, te dejamos, creo que ya te vas para lo de Novarecio, la forma virtual de hablar. Sí. Muchísimas gracias. Gracias, Viviana Pozzuto, por habernos brindado la oportunidad, y nuevamente agradecimiento de todos los rotarios a Gustavo Segret,